hace poco más de un mes, y justo debajo de la oficina del presidente, en el Patio de los Naranjos, pasó algo insólito y que curiosamente casi no tuvo cobertura. Funcionarios públicos de la Secretaría General de Gobierno y de la Presidencia, es decir, que dependen directamente de Camila Vallejo y Gabriel Boric, sostuvieron un cartel, un lienzo que debe haber tenido unos 10 metros de largo, y oiga bien lo que decía: la inexperiencia y la soberbia no nos permiten avanzar. Así, aunque usted no lo crea, los acusaron de inexpertos y de soberbios. ¿A quién se referían? ¿Al gobierno en general o a alguien en particular? ¿Fue un acto no autorizado o actuaron en complicidad con alguna autoridad de gobierno? ¿Qué pasó después? ¿Hubo represalias o todo siguió como si nada? Lo más extraño de todo es que, a pesar de que fue algo que no había ocurrido jamás en nuestra historia, la noticia prácticamente se fumó. Varios medios comentaron el hecho, pero el asunto quedó ahí. El video que había subido Mega, por ejemplo, ya no está disponible, quedó como transmisión en vivo, no quedó en ningún registro. Y el tuit de la propia CUT, refiriéndose al hecho, que había sido consignado por una nota de La Tercera, tampoco está ahora en su cuenta oficial. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hubo periodistas interesados en seguir la noticia? Ya vamos a hablar de lo que pasó, pero a modo de adelanto, es importante tener presente que la CUT está controlada por el Partido Comunista y por eso recibe siempre un trato preferencial del gobierno. Es la única explicación posible para que ellos se atrevieran, después de la manifestación, al interior de la moneda, a decir esto. Pongan atención, por favor. Nosotros no necesitamos una autorización para manifestarnos, para poder desplegar un lienzo. Tenemos todo el derecho a manifestarnos en todos los espacios. Y es cierto, la extrema izquierda no pide permiso, no acepta negativas, no reconoce límites. Y en eso, la CUT, Boric, Vallejo, Jackson y en general todos los funcionarios del oficialismo coinciden. Lo que vale para ellos no vale para el resto. No necesitamos autorización, tenemos todo el derecho en todos los espacios. Creo que la frase es perfecta para describir la forma en que ha actuado y todavía actúa la izquierda que nos gobierna. Y eso se manifestó esta semana de manera grotesca. Así es que los invito a tomar asiento porque el descaro superó todos los límites y hay que hacer algo al respecto porque estamos siendo conducidos por un grupo de fanáticos que viven una burbuja ideológica, apegado con firme convicción, la convicción propia del demente, a ideas que simplemente no funcionan, pero de las que se han enamorado. Uno podría estar a favor o en contra del paro de camioneros, podría avalar o discutir los puntos del petitorio que hicieron al gobierno. Pero la verdad es que las declaraciones de las autoridades solo confirman que están, como decíamos, en su burbuja, en su Narnia, en su mundo paralelo y con reglas paralelas. El año pasado, por ejemplo, esto fue lo que dijo Boric a raíz del paro de camioneros anterior. Ya voy a comentar lo que dijeron ahora, pero para que se entienda cómo operan, oigan este video. Han llevado adelante diferentes grupos de camioneros, afecta la vida de los chilenos y chilenas y no es contra el gobierno, es contra la ciudadanía. No hay ningún fundamento para que el paro continúe. En este caso puntual de paro de camioneros contra el gobierno, afectar la vida de los demás era inaceptable. Las demandas que hacían eran injustificadas. ¿Y saben qué era lo que pedían entonces los camioneros? Básicamente, medidas de seguridad, o sea, condiciones mínimas para poder trabajar. No eran bonos, ni aumentos de sueldo, ni reducción de jornada laboral, ni gratuidad, era paz. Lo cierto es que las declaraciones que hizo el gobierno en relación al paro de camioneros de esta semana confirman que nada ha cambiado, literalmente. Porque saben ustedes que una de las demandas de estos camioneros es que se cumplan los acuerdos que el gobierno hizo con ellos el año 2022. O sea, que una de las causas por las que se movilizaron responde a incumplimiento de compromisos por parte del gobierno. Lo digo porque es insólito. Piden seguridad un año y al año siguiente lo mismo. ¿Y saben ustedes en el fondo cuál es el problema? Que se trata de camioneros que transitan por rutas del norte de Chile. Y como este gobierno es centralista y obtuso, simplemente no se hace cargo de lo que pasa allá. De hecho, no es casualidad que más de la mitad del petitorio tenga que ver con inmigración. Resguardo en pasos fronterizos, expulsión inmediata de extranjeros con antecedentes penales, cierre de fronteras,
Estado de excepción en el un kilómetro del territorio nacional medido desde la frontera. ¿Y qué responde el gobierno? Ponga atención a esta joya del delegado presidencial de Coquimbo, Galo Luna. Sus demandas son más bien de un orden político y que no responden a necesidades concretas que han estado planteadas en estas mesas. Y claro, tiene razón el delegado Luna, son medidas políticas las que se esperan del gobierno, porque a eso se dedica el gobierno, a la política, y porque eso es lo que se necesita de su parte, una política pública en materia de inmigración y seguridad. Entonces, no sé, ¿qué esperaba encontrar en las demandas de los camioneros? ¿Un poema? ¿Una solicitud de contención emocional? Francamente no entiendo. Pero lo peor fue la reacción de Monsalve, el subsecretario de Interior. Nos referimos al señor que cuando fue diputado hizo una huelga de hambre en favor de Yaitul. ¿Lo recuerdan? Bueno, este mismo señor, con su lado chónico bien desarrollado, dijo que esta no era una causa gremial, como si esa fuera una buena razón para desatender a un grupo y que la movilización no tenía fundamento. Pongan atención. Por lo tanto, es una demanda que está cubierta. Cero por una agenda de seguridad que está hoy día abordada por el gobierno. Encontramos que esto no tiene un fundamento sólido. Le hemos instruido a Carabineros despejar las rutas. Yo le quiero decir a usted, subsecretario Monsalve, que está desactualizado si cree que el paro no tiene fundamento. Quizá puede ver los videos de Francisco Cancino, director de estudio de FNM, sobre la realidad que vive hoy el norte de nuestro país. En las regiones de la macrozona norte, las tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes sean radicalmente diferentes a la tasa que tenemos a nivel nacional. Así son. En Arica duplica a la nacional, es 12. En Tarapacá es lo mismo, de 11. Y en Antofagasta y Atacama la supera por 2, llegando a 8 en ambas regiones. En Tarapacá los extranjeros representan un 19% de la población. Son 73.000 sobre 391.000 personas. Pero las cárceles son, escuche bien, el 51%. O sea, los extranjeros en Tarapacá no son ni una quinta parte en la región, pero sí más de la mitad de los reos. Lo cierto es que el dirigente líder de estos camioneros le respondió esto a Monsalve. Nosotros somos ciudadanos, dejamos nuestros camiones en la orilla de la carretera para expresar nuestra molestia y nosotros venimos en representación de todo el país, de los comerciantes, de los trabajadores agrícolas, de los pescadores, de los conductores y de las dueñas de casa. Pero para Monsalve, si no hay demanda gremial, si no piden petróleo, no cuenta. Porque quizá eso explica la situación actual de millones de chilenos que están siendo afectados directa y gravemente por la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo. Como no forman parte de un gremio, es decir, como no pueden hacer presión, entonces simplemente no reciben atención. Y es que la lógica que rige para ellos es esa, para el gobierno. Si la amenaza política es inminente, reaccionan. Si se trata de sus partidarios políticos, reaccionan. De hecho, hace pocas semanas el diputado Núñez, la ministra Vallejo, la ministra Jara, el PC en su congreso anual se referían a la importancia de que los movimientos sociales hicieran presión. Tener que privilegiar la presión social y ciudadana en las demandas sociales. Y yo creo que esto es parte de la democracia. Lo que se les olvidó aclarar a los comunistas es que son sus movimientos sociales los que merecen atención, sus causas las que cuentan como ciudadanas, porque en su burbuja narcisista lo único que realmente importa son sus objetivos políticos. De hecho, ellos mismos siguen actuando a ratos como activistas. Vean, por favor, al presidente de la República. No voy a dar mi brazo a torcer para cumplir los anhelos y el programa que el pueblo nos encargara. O este otro video de Boric. Y en este otro, a la vocera de gobierno. La verdad es que ellos no necesitan ni piden autorización para manifestarse porque ellos tienen todo el derecho de hacerlo en todos los espacios, como dijeron los funcionarios de la moneda. En esa línea, uno no debiera sorprenderse de la forma en que humillaron a Carabineros esta semana, porque no sé si ustedes recuerdan, pero hace un par de días, en la celebración del aniversario de Carabineros, Boric les decía esto. Sabemos que los carabineros, al igual que el resto de los funcionarios públicos, requieren reconocimiento a los incentivos por su función
y vamos a elaborar una propuesta a través del Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda que permita valorar de mejor manera el desempeño de los carabineros que trabajan día a día en funciones operativas, en las comunidades, en el terreno, reforzando de esta manera la prevención y el combate al delito. ¿Y saben lo que se filtró a propósito de este discurso de Boric? Que había sido la propia institución la que había solicitado al gobierno un bono trimestral para sus funcionarios que pretendía beneficiar a los que hubieran prestado servicio al menos por un año y que siempre y cuando hubieran trabajado efectivamente el trimestre anterior al pago de la asignación. Algo más o menos obvio, o sea, si una persona está con licencia no va a recibir bono por desempeño, en fin. Desde mi punto de vista era una solicitud modesta, considerando la forma en que han sido tratados, el riesgo que corren, las condiciones en que trabajan, etc. ¿Y cómo responde el gobierno a esta solicitud? Con una negativa. Y las razones que dieron para rechazar la propuesta fueron vergonzosas. Dijeron que asociar un bono al trabajo efectivo era, según el gobierno, establecer un premio, un incentivo económico para que los funcionarios no presentaran licencias fraudulentas. El bono que pidió la institución, así lo entiendo yo, no era un premio a los carabineros que no hubieran pedido licencia, era una asignación bajo la condición de que los carabineros beneficiados hubieran trabajado efectivamente, que es bien distinto. Dos caras de la misma moneda. Eso muestra la izquierda radical. Pueden respaldar o atacar a carabineros. Creo, general Mario Rosas, que en virtud de las graves violaciones a los derechos humanos que han sido cometidos por funcionarios de la institución, usted debe renunciar y la institución que dirige, Carabineros de Chile, debe ser reestructurada profundamente. Para evitar la delincuencia hay una cuestión que es tremendamente importante. Nosotros hemos hablado de la necesidad de refundar Carabineros de Chile. Y hay que refundarlo por tres motivos. Uno, son las graves violaciones a los derechos humanos. Dos, son los casos de corrupción que le han hecho mucho daño a la institución. Y tres, que es el que hace referencia a Sergio, tiene que ver con la ineficiencia de las policías. Yo creo que la gran mayoría de los carabineros son gente trabajadora, sacrificada, muy honesta. Porque Carabineros y las policías van a responder con toda la fuerza de la ley y el derecho. Y en esto cuentan, como saben, con todo nuestro respaldo. Pero la razón para estar de un lado o de otro es siempre la misma, su personal y mezquina conveniencia política. En un reportaje muy completo de CIPER de Nicolás Sepúlveda, Catalina Olate y Benjamín Miranda, en relación a las condiciones laborales de carabineros, hay un dato relevante en relación a las licencias médicas. El promedio de funcionarios de la institución ausentes por esta razón corresponde al 17,5% del total. De hecho, una nota reciente de Exante dice que el promedio de días de las licencias médicas de carabineros es de 16 días. Comparemos con el resto de los funcionarios públicos. ¿Saben ustedes cuál es el tiempo promedio de licencia que se toman los empleados fiscales? Un mes. Ese es el promedio. O sea, 16 días carabineros, un mes los funcionarios del Estado, el resto. ¿Y saben ustedes cuántas licencias en promedio toman los empleados fiscales? Más de 3 al año. Del total de carabineros, en cambio, solo un poco más de la mitad ha pedido al menos una licencia. Bien distinta la situación. Como distintas son también sus condiciones laborales y el riesgo efectivo a que los expone su trabajo. ¿Cuántos funcionarios públicos han sido asesinados en los últimos años? ¿Cuántos carabineros? En los últimos 2 años, 10. Turnos de 12 o 13 horas diarias. Destinos a lugares lejanos al que viven sus propias familias. Al mes trabajan casi 260 horas. De las 40 horas acá no se habla. Es que los necesitan. Equipos de seguridad obsoletos, según el reportaje de CIPER. Un funcionario de la Prefectura de Control de Orden Público de la Araucanía contaba que en su unidad, así como en otros destacamentos, muchas veces no hay stock de elementos de protección. Algunos chalecos antibalas están hace 4 o 5 años vencidos, decía. Un uniformado de Linares señalaba que los cascos de protección son antitrauma, pero no antibalas. Autos blindados. Con suerte, uno por comisaría. Hace pocas semanas comentamos, de hecho, que Monsalve entregó como gran cosa 16 camionetas blindadas en la Araucanía. Hace pocos días un amigo me explicaba lo que era el círculo de amigos de carabineros y el tipo de ayudas que les daban. En un caso, una carretilla, planchas de zinc para reparar un techo, recursos para cambiar una puerta podría... Qué distinta esta escasez con la abundancia del Congreso. ¿Saben ustedes
¿Qué nivel de entrenamiento de tiro tienen personas cuyo trabajo los expone a enfrentarse a delincuentes y terroristas con armamento de guerra? Una vez al año, con 3 cargadores de 15 tiros cada uno. O sea, el ejercicio es de 60 tiros anuales como máximo, al año. ¿Alguien cree que esto es suficiente para su propia seguridad, para la seguridad de los carabineros? Le pregunto a la clase política. Si por alguna razón alguno de sus hijos tuviera un trabajo que eventualmente demandara el uso de armas de fuego, ¿estarían tranquilos sabiendo que se entrenan una vez al año para hacer uso de ellas? Los bonos de los demás funcionarios públicos, ¿saben ustedes de qué dependen? Del cumplimiento de metas. Lo curioso es que el año 2022 todos cumplieron las metas. Todos alcanzaron la bonificación máxima. Y si vamos al tipo de metas que se autoimponen, la cosa empeora. La María José Olea, directora de comunicaciones de FNM, hizo un video sobre esto. Oigan, por favor, este pequeño extracto porque indigna y si se compara con la actitud con que el gobierno enfrenta a Carabineros, todavía más. Además, el PMG tiene un criterio especial de objetivos sobre equidad de género. ¿Quieres saber cuáles son algunas de las metas de este año? Se las voy a leer. En la Secretaría General de Gobierno, el Ministerio de Camila Vallejo, capacitar en perspectiva de género a las jefaturas del organismo. Si cumplen, suman puntos para el bono. En la Subsecretaría de Educación, el Ministerio de Nicolás Cataldo, actualizar la pauta de detección de sesgos de género en textos escolares para ser utilizada en el proceso de licitación. Si cumplen, suman puntos para el bono. En la Subsecretaría de Justicia, el Ministerio de Luis Cordero, realizar charlas para la sensibilización del lenguaje inclusivo en base a un manual interno. Si cumplen, suman puntos para el bono. De lo que se trata acá es de poder político. Las organizaciones de empleados públicos y en particular los operadores políticos, injusto generalizar y siempre lo hago, presionan, paralizan, amenazan, llaman inepto y soberbio al gobierno en el patio de los naranjos, mientras a estos otros se les acusa de infringir la ley si opinan. Hace poco el hermano del carabinero asesinado estuvo a punto de ser dado de baja por interpelar a Boric en su funeral, solo por referirse a los derechos humanos, es decir, a la más básica de las garantías que tiene cualquier ciudadano. En todo caso, la izquierda radical es consciente de que para implementar su proyecto político debe infiltrar las Fuerzas Armadas y de orden, y lo más probable es que estén en eso ahora. De hecho, resulta bastante curioso que la CUT, por ejemplo, se refiriera recientemente a las condiciones laborales de Carabineros. Y desde la central expresamos entre nuestras demandas que Carabineros de Chile cuente no solo con mayor dotación, sino que con mejores condiciones laborales. Lo mismo hizo la ministra comunista Janet Jara. Hablamos de lo de siempre, del fanatismo político religioso que caracteriza a esta gente cuyo interés político es el que determina lo que piensa, lo que dice, lo que hace, lo que califica de bueno o de malo. Y esta gente, estos locos morales, son los que nos gobiernan. En el ámbito de la locura, del fanatismo político, está también lo que le pasó esta semana a Claudia Pizarro, la alcaldesa de La Pintana. Muchos de ustedes quizás no la conocen, es militante de C, pero hace 10 años cometió un grave error. Asumió un riesgo importante y esta semana el error le pasó la cuenta. El 2014, cuando era solo concejal de la comuna, se le ocurrió desafiar al alcalde de entonces y presentó una querella por fraude al fisco y estafa contra proveedores de la municipalidad, o sea, empresas que le daban servicios. Esto significó enfrentar a gente que tenía mucho poder. Era ella contra las autoridades municipales, contra 2 empresas, etc. Ella, sin muchos recursos, además de hecho tuvo que pedir asistencia jurídica gratuita para poder darle cauce a su iniciativa. El hecho es que el 2019 terminaron siendo formalizadas las personas denunciadas por Pizarro, el director ejecutivo y la jefa de proyectos de la Corporación Deportiva de La Pintana y 2 proveedores. Finalmente, el propio alcalde de esa comuna, Jaime Pavé, fue condenado por malversación de fondos. ¿Y qué pasó esta semana? El Consejo Municipal tenía que manifestarse a favor o en contra de la construcción de un centro de formación técnica del DUOC en la comuna de La Pintana. 5 concejales de un total de 8 se opusieron. La Pintana es una comuna en la que solo 1 de cada 3 hogares tiene internet, por ejemplo. O sea, en materia de conexión digital está al mismo nivel que África. No sé si ustedes han oído hablar de Hood Maps. Este es un sitio inserto en Google Maps que ha sido polémico porque las personas pueden calificar las zonas con descripciones. Algunos sectores de Providencia, por ejemplo, aparecen como gente rara y vegana. Inmediaciones del barrio República, punto de encuentro gay. Algunos sectores de Las Condes, Sanhattan. La comuna de Santiago, por el número de inmigrantes, Chilezuela. Ciudad de Juárez de Santiago, las comunas de La Cisterna y Lo Espejo. Vitacura, Niños Ricos. Bueno, en fin,
se dice que estigmatiza, porque ese es el tipo de preocupaciones de la izquierda radical, o sea, no importa la realidad, importa cómo la realidad se presenta. Si para no estigmatizar hay que mentir o omitir, da igual. Bueno, los usuarios dicen en ese sitio que la comuna más peligrosa de Santiago es La Pintana, en el sector El Castillo. De hecho, entre las 13 comunas de Santiago con más asesinatos, La Pintana ocupa el 7º lugar. Tiene el triste privilegio de estar entre las top 10 en este sentido. Este es el lugar donde los concejales se oponen al establecimiento de una institución de educación superior, precisamente donde hay también problemas en esta materia. Según el índice de vulnerabilidad escolar, los colegios de la comuna de La Pintana concentran un 94 y un 97% de niños en esta situación. Durante la pandemia, un 47% de los escolares prácticamente no recibió educación. Como para que se hagan una idea, en Las Condes el porcentaje de ausentismo de los estudiantes en este periodo fue de un 1%. En aspectos que inciden directamente en la calidad de vida, los vecinos de la comuna de La Pintana tienen un supermercado cada 90.000 habitantes. De nuevo, si vamos a comparar, en Las Condes hay un supermercado por cada 15.000 habitantes. ¿Se entiende el nivel de complicaciones que enfrentan esos chilenos en su vida diaria? La falta de oportunidades. Y esto fue lo que pasó en el Consejo Municipal de La Pintana. Terminada esta feliz sesión donde hemos aprobado Es el ambiente que reina hoy por hoy en La Pintana. Gritos, gestos. Una vergüenza. Lo insólito fueron las explicaciones de los concejales que se opusieron al proyecto. La concejal Scarlett Rotten, del PS, por ejemplo, fue acusada por la alcaldesa de organizar bingos en favor de un narco que estaba preso. Simón Bolívar, concejal radical, dijo esto, comillas, los concejales no estamos para promover promesas de campaña. Y la verdad es que no sabemos si esta iniciativa respondía a intereses electorales, pero ¿qué importa si le sirve a la comuna? Juan Bustamante, el infaltable en realidad comunista, cuestionando que se tratara de un acto de caridad. Asumamos que se trata de un acto de caridad o que el DUOC tiene intereses comerciales. ¿Qué problema hay si le sirve a la comuna? ¿Hasta qué punto llega entonces la preocupación del gobierno, del PC, por la vulnerabilidad de las personas hasta la conveniencia política? ¿Por qué los vecinos de una comuna con problemas tendrían que sufrir los efectos del puritanismo comunista? La pregunta de fondo que esta gente se hace no es cuánto le sirve esto a La Pintana, sino cuánto nos sirve esto a nosotros. Y como el PC vive, parasita de la pobreza, del resentimiento, del clientelismo, el progreso le incomoda. La autonomía de las personas le incomoda. Porque hay solo 3 razones para ser comunista. La primera, tener expectativa de ser parte de los jerarcas comunistas, el tipo de movilidad social al que muchos resentidos aspiran. La segunda, apostar a tener beneficios, o sea, disponer de ciertas cuotas de poder siendo obediente al caudillo de turno, el dirigente vecinal odioso o el presidente del sindicato ideologizado. En el fondo, es el que administra favores que el político le facilita a cambio de su activismo. Y la tercera razón para ser comunista es simplemente estar desinformado, ser lo suficientemente resentido como para preferir la implementación de políticas empobrecedoras con tal de no vivir en un país donde haya diferencia. Les sirve la vulnerabilidad y también les son útiles los frívolos. Por eso no me extraña entonces que Maite Orsini diga algo como lo que posteó en su cuenta de Twitter. Comillas. Ningún niño nace delincuente. Cuando un niño de 13 años comete un delito, quienes fallamos fuimos todos, Estado y sociedad. Porque yo le quiero decir a la diputada que tiene razón en eso de que ningún niño nace delincuente, pero no en lo de pretender socializar o compartir la responsabilidad, porque las responsabilidades diputadas son personales. Y acá hay responsabilidades directas, eventualmente de los padres de esos niños. No siempre, pero muchas veces. Luego, de los políticos, ya sea por inacción o porque derechamente justifican la comisión de delitos. No de todos. Y tenemos un ejemplo cercano en el tiempo. Díganos, diputada, ¿qué hizo usted cuando en el Congreso se rindió homenaje a la primera línea? Vamos a recibir a representantes de la primera línea. Y llovieron los aplausos. Por favor, recibámoslos de pie con un aplauso a nuestros héroes. Cuando llamaron héroes a los encapuchados, cuando el senador Latorre de Revolución Democrática, parte de su coalición, tuvo un papel preponderante en ese acto, ¿a eso se refiere cuando habla de culpa en primera persona? No generalice y haga lo que corresponde. Asuma la responsabilidad que su presidente, su vocera, su presidenta de la Cámara, su amigo Giorgio
usted misma y tantos de sus amigos tuvieron en este episodio, porque en materia de responsabilidades, idealizar incendios, saqueos, barricadas, ataques a carabineros no es menor. Acuérdese del tono despectivo en que usted se refería a las consecuencias del vandalismo. Yo lamento la pérdida material y las cositas que perdió el locatario, sin duda. Es fácil hablar así cuando se tienen cositas materiales y están seguras. No generalice, porque también hay niños que, habiendo crecido en situaciones adversas, no delinquen. Porque en el alma humana siempre hay un reducto de libertad. Y porque si de estigmatizar se trata, asumir que la pobreza o la vulnerabilidad son causa directa de la delincuencia es una estigmatización intolerable e infundada. De hecho, delincuentes hay entre los ricos y entre los pobres. Lo mismo pasa con la gente honesta. Y aunque evidentemente hay circunstancias desfavorables que inducen ciertas conductas, no pretenda traspasar a todos esta responsabilidad. Estamos hablando, quiero insistir, de un grupo de personas que está en las más altas esferas de poder y adolece de algo así como un trastorno que afecta su razonamiento, su psicología y su percepción moral. Es un tipo de enfermedad que distorsiona la realidad y no se deja informar por la evidencia de cómo son las cosas de verdad. No ven las necesidades ajenas, salvo para los efectos de manipular. No ven que sus ideas fracasaron, porque en su narcisismo creen que ellos serán capaces de implementarlas de modo que funcionen. No ven nada más allá de sí mismos. No sé si ustedes lo notaron, pero varias declaraciones de esta semana, especialmente de Boric y de Vallejo, pero en general de todas sus autoridades, demuestran que están nerviosos. Se nota en lo que dicen, en la forma en que lo dicen. De hecho, el presidente y la vocera hicieron una declaración que, en mi opinión, confirma incluso que el nerviosismo está siendo un poco desesperado. Ya voy a eso. Para entender el contexto de estas reacciones, fracasaron en la Convención Constitucional. No han podido aprobar sus reformas más emblemáticas. La derecha sigue liderando las encuestas. No se ve fácil que puedan revertir la situación en que están y quizá por eso activaron el plan que yo llamo de salvataje. Lo que está pasando realmente con la eventual condonación del CAE y las reales intenciones de Boric con esa medida, el intento de Vallejo por desplazar a Janet Jara para ser ella la que logre la aprobación de la reforma que pretende llevar al 6% de los ahorros de los trabajadores a un fondo común administrado por el Estado, el ridículo que hicieron con las propuestas en materia de seguridad y sobre todo el nerviosismo del gobierno en este nuevo resumen semanal. El gobierno no solo está atento a las encuestas, también paga las propias y las cosas no se ven bien, como decíamos. Si no logran aprobar su reforma y adicionalmente pierden en la presidencial, la meteórica carrera política que han tenido podría terminar mal. Quizá por eso decidieron concentrar esfuerzos en el cumplimiento de una de sus promesas de campaña, la condonación del CAE. Lo interesante es ver cómo es que la vocera de gobierno plantea el tema, porque dice mucho de su estado de ánimo, de la inquietud que experimenta el gobierno. Pero antes de eso, los eventuales beneficiados con la condonación de la deuda que contrajeron para pagar su estudio con aval del Estado son muchos y son jóvenes. Concretamente son 900.000 deudores, o sea, casi 1 millón de eventuales votantes. Muchos de ellos jóvenes, además, es decir, que son parte del grupo etario y social, ojo porque esto es relevante, en el que Boric tiene mayor nivel de aprobación. Un grupo que además está incómodo. Contaban con el cumplimiento de esta promesa de campaña, al punto que seguramente muchos dejaron de pagar la deuda por esta razón, porque los discursos de campaña tienen efecto en las personas. De hecho, no es casualidad que en 2017 la mayoría de los deudores estuvieran al día en sus cuotas y que en 2023 llegáramos a la situación opuesta. La mayoría está en mora. Son muchos votantes, pero la medida sería también muy cara. Cataldo dice que costaría 9.000 millones de dólares. Horizontal, Centro de Estudios ligado a Bópoli, estimó que el costo de condonar toda la deuda del CAE costaría 11.270 millones de dólares, o sea, 3,7% del PIB. En otras palabras, es caro, pero es popular. Y tiene que ver con una estrategia política que ha sido muy rentable para la izquierda radical. Por eso no es casualidad que Vallejo se remitiera al pasado. Es un tema de preocupación que nos asiste desde incluso antes del 2011 cuando éramos dirigentes estudiantiles, que lo hemos venido demandando y ahora que somos gobierno lo vamos a concretar y cumplir en la presentación de un proyecto antes de septiembre de este año. Pero vean ustedes lo que agrega Vallejo. Es un año para concretar y concretar compromisos como la ley para el término del CAE. Da explicaciones en relación a la demora, es decir, al tiempo, que es lo que les preocupa, a la importancia que tiene no defraudar, a la complejidad, etc. Están nerviosos
Lo del perro matapacos los hirió. Hay que hacer algo al respecto. Y esto es. Cataldo dijo algo parecido, cito, es una propuesta que no se ha abandonado, que está entre los compromisos del gobierno, está en el programa, en las cuentas presidenciales que el presidente reiterará, o sea, les preocupa estar al debe. Pero también se refirió al tiempo. Dijo que tenemos una temporalidad que es máximo el mes de septiembre de este año. El problema que enfrenta el gobierno es que ahora hablar no es gratis. Hablar les pasa la cuenta. Porque tienen la responsabilidad de unir sus palabras a sus acciones. Porque además, en sentido literal, se necesitan recursos que no existen. Porque no es que sobre plata, es que la deuda pública ha crecido a niveles impresionantes. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo pretenden hacerlo? Pensiones dignas, pero sin ahorro. Condonación de deuda, pero además garantía de gratuidad. Aumentos de sueldo, pero con reducción de horas de trabajo. Todos quisiéramos vivir en su mundo mágico, flacos, pero comiendo hamburguesas y donuts. Y cuando un periodista los pone en aprieto, la imaginación que tienen vuela alto. Por ejemplo, cuando se le pregunta a Emilia Schneider si la condonación del CAE no sería injusta para quienes pagaron sus créditos, dice esto. Y aquellos que están al día. Por ahí. ¿Cómo, perdón? Y aquellos que están al día. Con el esfuerzo que significa aquellos eso. Que están al día también tienen que verse beneficiados. Y yo creo que también tenemos que tomar en cuenta para el plan de condonación que una persona está al día y reconocer ese esfuerzo y que se note en la política pública que estamos reconociendo. Exactamente de esa forma que tú planteas. Por ejemplo, reconociendo una parte más, dándole, digamos, una bonificación a quienes están al día en este plan de condonación. Me encantó esta política pública. Perdonazo de deuda para los morosos, bono para los que pagaron. Y por supuesto, reconocimiento de una deuda histórica retroactiva, valga la redundancia, que puede salir mal, que va a salir mal de esto. No extraña entonces que Boric dijera en 2021, mientras era candidato presidencial, esto. ¿Es viable condonación el término finalmente del CAE? Nosotros creemos que es viable. ¿Y por qué es viable? Por la misma razón que son viables para ellos todas sus ideas, porque lo quieren, porque son de un voluntarismo infantil, pero cuyas pataletas funcionan en la medida en que estén en el Congreso. En cargo ejecutivo, el sentido de realidad les pega en la cara. Lo genial es su solución, su alternativa de solución. Es siempre la misma. Vean este video. Terminar con el crédito con aval del Estado y establecer un nuevo sistema de financiamiento. Gratuidad, perdonazo y un nuevo sistema de financiamiento. Obvio. ¿De qué otra forma podía ser? La verdad es que tampoco entiendo bien el papel de Mario Marcel en este circo. Hace unos meses decía esto. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, reiteró que no es el momento para efectuar la condonación del CAE. Y esto otro. Primero tenemos que tener claro si vamos a tener financiamiento para cosas más urgentes, como el aumento de la pensión garantizada universal. Claro, ahora como el economista que se supone que es decir, como un individuo que entiende la relación entre las posibilidades y los recursos disponibles. ¿Cómo enfrentará este nuevo desafío? Yo le sugiero que suplique por una lluvia de maná, no se me ocurre nada mejor. ¿Y saben cómo es obvio que están nerviosos? Porque recurrieron exactamente al mismo mecanismo que usó la derecha para lograr que la gente votara a favor de la última propuesta constitucional. El miedo al estallido, como le dicen ellos. Y lo hicieron tanto Boric como Vallejo. Vean, en esa entrevista, Vallejo dice fundamentalmente dos cosas. Que todo podría quedar en nada si no se aprueban sus reformas, y esto constituye, como decíamos, la preocupación principal del gobierno, pero de paso también amenaza con una agudización del malestar y un impedimento para el progreso del país. El otro día alguien me decía que yo sobreinterpretaba a veces en mis comentarios, pero ¿es casualidad que Boric usara el mismo recurso? Exactamente el mismo recurso que su vocera. Juzguen ustedes, lo que dijo fue que ignorar el malestar, Boric, que ignorar el malestar que según él motivó las movilizaciones podría pasarnos la cuenta como país. Yo creo que es importante recordar el malestar y las demandas que habían detrás de las expresiones, movilización que hubo durante esa época. Podremos postergarlo, se podrá meter debajo de la alfombra, pero finalmente la falta de cohesión social nos va a terminar pasando la cuenta como país.